De aquí a aquí, ¿simplifiqué el problema o lo compliqué? Entonces, en la escuela secundaria, en la escuela primaria y en matemáticas, a nadie de ustedes le enseñaron y que método de complicación del problema. Que yo sepa, le enseñaron a simplificar problemas. Entonces, aquí el estudiante tiene la mala costumbre de agarrar una fórmula y sustituirlo ahí. ¿Cuándo me veo obligado a hacer esa sustitución? Cuando desconozco el valor numérico de esto. Pero si aquí nada más hay una sola incógnita, ¿qué es lo que voy a sustituir allá? ¿La fórmula o el valor numérico? El valor numérico. Entonces, cuidado, muchos de ustedes hacen esto y después meten otra locura ahí. ¿Y qué le pasa a la fórmula? Va creciendo hasta un momento que ya no cabe en el papel, porque fuiste complicando el asunto. Y el problema de eso es que van dejando un reguero de variables en el camino y cuando terminan de escribir al final del papel, se les perdieron un poco de variables y ya la fórmula que les queda. Así es que los problemas no se complican. Esto es cierto, es equivalente, pero esto es innecesario cuando usted puede calcular el valor numérico de esto. Así que no complique los problemas de hidráulica que pueden ser complicados desde el punto de vista matemático. Nada que la HP no pueda resolver. Pero aún, la HP se intoxica. Si usted le escribe unas ecuaciones horrorosas al HP, la HP empieza a preguntar y que quieres compleja, sí o no, y después un rato le dice más error, not found, y otro, ¿por qué? Porque si usted le dio las ecuaciones muy complicadas, la calculadora se indigesta y se declara en rebeldía y no le va a resolver. Así que si usted le complica los problemas al HP, la HP le devuelve el valor. ¿Okay? Los problemas no se complican, así que esto es necesario. Usted nada más, si conoce el caudal, tiene valor. Así que el problema tipo 1 es solución directa. ¿Cuándo se pone sabroso el problema? Cuando es un tipo 2, si me dicen que esta es la incógnita y que este es el dato, entonces la cosa se puso interesante. ¿Por qué razón? Porque ahora sí tengo que sustituir esto porque esto es incógnita y esto también es incógnita. Entonces sí, me dan mi tabla de valores, se recomienda 7, yo acostumbro a darle 5 porque no tengo que estar trabajando tanto, pero la HP maneja eso rapidito. Ya ustedes saben, como expliqué en la clase anterior, usan el modelo lineal. Es lineal en X, pero es cuadrático en... Bien, es que eso es una transformación de escala que se hace ahí, una trampa breve. Entonces usted empieza a simplificar esta cosa. ¿Por qué? Porque aquí tiene Q, tiene F y tiene V, así que lo mejor que puede hacer es decir que A menos B por Q al cuadrado es igual a H más F por L por Q al cuadrado entre 2G al cuadrado más la sumatoria de K por Q al cuadrado entre 2G al cuadrado. O lo que es lo mismo, A menos H es igual a F por L entre 2G al cuadrado. Aquí me falta una B. Más la sumatoria de K entre 2G al cuadrado más B por Q al cuadrado. Sugerencia. Usted puede calcular todo esto. Ahí no hay ninguna incógnita. Usted puede sumar esto y puede calcular esto. Escriba su ecuación como A menos H igual a F C1 más C2 por Q al cuadrado. Y todo esto lo guarda en una memoria en la máquina donde lo necesita, lo haga. Y usted usa de manera eficiente la calculadora y la calculadora no se le va a indigestar. Pero si usted le escribe esa ecuación de esta manera horrorosa, así que usted pasa, digo aquí A, pero mucho cuidado porque A tiene que ser mayor que H, porque si A es menor que H, no, esa bomba no sirve, no tiene suficiente carga para elevar eso del tanque A al tanque C.
entonces significa que escogió mal. Yo recuerdo cuando yo estaba en Iowa estudiando estas cosas, que en 50 minutos llegaba el profesor con 10, 15 problemas así. 50 minutos. De los cuales, si nos daba 10, había 9 que no se podían hacer. Y uno era el único que se podía hacer. Y yo recuerdo que el problema que nos pusieron aquí, esto era más grande que la bomba que había puesto. Entonces, por el gusto que usted siga, si usted va a resolver eso después de 1000 años, ¿qué va a decir? Que el caudal, ¿cómo es? Imaginario. Imaginario. Así que cuando uno llegaba ahí, decía, ven acá, la bomba no tiene capacidad. Ahí movía el problema. Poco me gustaban esos exámenes. Todavía no he puesto ninguno de ese tipo aquí, de los que no se pueden hacer, aunque me veo tentado a veces. Vienen de los que no se pueden hacer y nomás tienen que decirme, no se puede hacer por esto. Y así como nos obligaban nosotros a pensar y analizar, no era escribir ecuaciones y ponerse a resolver, porque si eso está bien formulado, la máquina te lo va a resolver. Igual, si eso está mal, la máquina te lo va a resolver, pero la respuesta que te va a decir, que el caudal, ¿cómo es? Imaginario. Los caudales no son imaginarios, son reales. Entonces yo recuerdo eso, cómo me obligaban a pensar, y le agradezco a los profesores de Iowa que tuvieran esa actitud. Entonces uno lo primero que veía es buscar si no se podía hacer, y cuando uno ya estaba seguro de que sí se podía hacer, el que resolvía. Pero a menudo esto no se puede hacer por tal cosa, esto va a pasar tal cosa, sin necesidad de estar haciendo los cálculos. Porque ahora, de aquellos tiempos, esta parte, la calculadora ayuda mucho. Entonces a veces uno se mecaniza y lo formulo, que la calculadora me lo resuelva, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que aquí usted tendría una ecuación que asume que esto es cero y está suponiendo que el fluido, ¿cómo es? Ideal. Y después ahí encuentra un caudal. Okay, ese es el caudal más grande posible en el problema. Okay. Y con eso viene aquí Reynolds, que como la tubería circular es igual a 4Q P de ρ entre pi de mu. Sustituye ese caudal ahí, tiene el Reynolds. Lo más seguro es que sea turbulento. Y después asume E1 entre raíz de f igual a menos 2 logaritmo de epsilon entre d entre 3.7 y tiene el f. Y si tiene suerte, raíz de f epsilon entre d Reynolds le va a dar mayor de 200, que si es agua, lamentablemente no. Pero eso, ¿de qué le sirve? Con ese F usted se viene aquí y ahora tiene un nuevo caudal, que es el caudal real, pero para flujo turbulento rugoso. ¿Y cuál asume? ¿El ideal o el turbulento rugoso como condición inicial? Turbulento rugoso está más cercano. Y con eso entonces usted define su sistema de ecuaciones y tiene 1 entre raíz de f menos 2 logaritmo de epsilon entre d entre 3.7 más 2.51 Reynolds raíz de f. Definición de línea única, la más aceptable de todas. En el problema hay un solo factor de fricción. Es la mejor definición que he encontrado de línea única. Si en el problema el flujo es real, hay un solo factor de fricción, es porque la línea es. Entonces, aquí el uso de subíndices es importante. Se requieren subíndices para identificar una cosa de otra. Y el profesor nos los enseñó allá en Iowa. Yo tenía 6 compañeros asiáticos. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando él pasaba lista, one, así que le pusimos 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y 1, 6.
Así que era 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en orden de la lista, porque eso, ellos lo que traducen es el fonema de cómo suena el garabato en, bueno, yo no sé la letra en China, qué sé yo. Y eso, como ellos lo traducen, es cómo suena, entonces lo escriben de maneras diferentes. Entonces, eran 6 asiáticos y todos eran guanos. Así que al final los llamamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo no sé chino, ellos sabrán allá con sus letras. Y con los hindúes era peor. Los hindúes entre ellos no se entendían. Los chinos sí se entendían. Parece que había similitudes entre el mandarín y el otro y el otro. Pero los hindúes, para poderse comunicar entre ellos, tenían que hablarse en inglés. Porque los dialectos de una región a otra, nada que ver. Bien, nada que ver. Ok. Entonces ustedes ven, línea única, esto va a ser siempre lo mismo, independiente si es tipo 1 o si es tipo 2. La ecuación de trabajo-energía en este caso. Y aquí pueden pasar cosas interesantes. Vamos a suponer que ya usted lo resolvió. Ok, ¿estamos bien? Vamos a borrar el tablero. Una pregunta antes de borrar. Distingue la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2. Tipo 1, solución directa, no hay que asumir nada. El tipo 2, yo ignoro esto, asumo que el fluido es ideal, con eso tengo un caudal y más o menos sé por dónde anda el Reynolds. Después asumo turbulento, rugoso, asumo, con esa F vengo aquí y calculo un nuevo caudal que es el caudal turbulento, rugoso, y con eso resuelvo el asunto y verifico esto, y si dio bien y si no, entonces de echa para adelante. Entonces los tipos 2 son iterativos. Las iteraciones usted no las ve, porque ¿dónde ocurren las iteraciones? Dentro de la caja negra. Pero la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2 es que el tipo 1 no hay que asumir nada, la solución es directa. En el tipo 2 usted asume, calcula, verifica, no cumple, echa para atrás, asume otra cosa, calcula, verifica, no cumple, echa para atrás hasta que algún día le pega al asunto. El asunto es que a veces a ustedes le entra el yigo con el yeyo, asume laminar y les da turbulento, asume turbulento y le da laminar, y esos son los problemas bipolares, eso de doble personalidad, porque resulta que algo formularon mal o algo están resolviendo mal. Así que cuando el problema es bipolar y por una cosa le da una y por otro lado le da otra diferente, y que de aquí salta para acá y regresa y de aquí va para allá, mejor revisen la formulación. Entonces el problema se simplifica. Yo sustituyo esto aquí cuando el caudal es incógnita, pero si el caudal no es incógnita, lo que yo sustituyo aquí es el valor de la variable. ¿Estamos bien? Entonces las ecuaciones no se complican, hay que ayudar a la calculadora. Esto se simplifica fácil, se simplifica. Todo lo que es constante, calcúlelo y llámele constante, y ya, porque usted se imagina que en cada paso de cada iteración la máquina debe ponerse a calcular esa cosa. ¿Cuánto va a demorar? La máquina se cansa y le dice panqueses, porque tiene un límite de iteraciones y de tiempo para hacer los cálculos. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces a ustedes les ha tocado vivir la buena, sin sangre, sin sudor ni lágrimas. Pero si no ayuda a la calculadora se puede declarar en huelga de brazos caídos y no va a hacer nada. En estos problemas se pueden preguntar cosas interesantes. Vamos a suponer que ya usted conoce el caudal. Vamos a decir que conoce el caudal. Vamos a decir que nos dieron esta distancia, o mejor dicho, no nos dan la distancia, pero aquí hay un vacúmetro y la diferencia entre un manómetro y un vacúmetro
es que usualmente en los bacómetros la presión se indica como una altura equivalente de una columna de mercurio. Y en los manómetros se da directamente la lectura de presión, ya sea en pascales, en kilopascales o en PSI. Así que si usted tiene un bacómetro, va a tener una presión de vacío que va a ser la S del mercurio por gamma sub 0 por la H del bacómetro. Obsérvese, las presiones de vacío negativas no están en las páginas amarillas. ¿Qué es lo que puede ser negativo? La presión relativa. Pero la presión de vacío negativa no existe, así que apenas yo veo que me puso de que la presión del vacío menos 1600 pascales, ya yo sé que está mal. ¿Okay? Lo que es relativo, lo que es negativo es menos. Esta es la que es negativa. Entonces le pregunten, investigue si hay cavitación o no. ¿Usted qué tiene que hacer? Presión absoluta es igual a ¿qué? Presión barométrica más presión relativa. Y eso tiene que ser mayor que ¿quién? Que la presión de vapor. No confunda esto con esto, porque son dos cosas diferentes. Así que si a usted le dan un manómetro, un bacómetro ahí, porque la tubería de succión, usualmente las presiones son presiones de vacío y por eso se llama de succión, porque la bomba tiene que succionar y por eso cuando usted va a echar a andar eso por primera vez tiene que cebar el sistema, que consiste en llenar toda esta tubería de agua, porque si no la bomba se quema si no ceba el sistema. Hay que cebarlo. ¿De dónde salen los términos de que cebar la bomba? Yo no sé. Nadie la engorda, porque el ganado de ceba es como lo está engordando. Okay. Así que es una simple comprobación. A veces se le pide que calcule esta H. Y si va a calcular la H, ¿de dónde a dónde lo haría? De aquí a aquí, cuidado, me van a poner el puntito ahí, está prohibido. ¿Por qué está prohibido ahí? Porque usted no sabe ni la presión ni la elevación. Cuidado, va a perder tiempo poniéndolo ahí. Porque aquí la velocidad es cero, pero aquí la velocidad no. La presión aquí y la presión aquí serán iguales o son diferentes. Diferentes. Entonces me asume que la presión aquí, en fluido de reposo, es la misma que acá en fluido en movimiento. Porque dice que en un plano horizontal, en un medio continuo, la presión es constante, siempre y cuando que tengamos reposo absoluto. Entonces confunden una cosa con la otra. Entonces dice que los detalles, ningún detalle. Este está en reposo, este está en movimiento, la presión aquí no es igual a la presión aquí. Entonces a veces el estudiante no sabe dónde poner los puntos y este de aquí nos pone acá y le dice que la presión aquí es igual a la presión allá y andamos mal. Así que evite esos puntitos ahí, de ahí a ahí. Así que usted diría simplemente H1 igual a H2 más HF prima. Habría que darle este pedacito de aquí. Así es que esto, ¿qué tendríamos? Presión cero, elevación Z1, velocidad cero, sería aquí la velocidad al cuadrado entre 2G más Z1 más H, que es la elevación de este punto, más la presión en 2 entre gamma más F por L más H entre D por B al cuadrado entre 2. Este se nos va con este, esa es su incógnita, tiene que factorizar, más cada entrada por V al cuadrado entre 2G, si le pusieron el análisis completo. Si se lo ponen aproximado, entonces esto no va. En el otro caso, si le dijeron use el análisis aproximado, lo que decía sumatoria de K desaparece. Y lo único es que entonces habría que haber hecho hasta aquí, no hasta acá. Si le
dijeron aproximado, era H1 más HB igual a H3 más HF. Bien. Así es que el tratamiento que usted le dé a las pérdidas menores o locales indica si es completo o aproximado. Aquí no es aplicable el método del gradiente hidráulico, pero pueden haber varias variantes. A veces no se les da esto. ¿Y qué se les pide? La H máxima. Entonces ustedes ponen aquí presión mínima. ¿Y cuál es la presión mínima ahí? La presión de vapor. Pero obsérvese, si yo pongo aquí presión de vapor, ¿estará bien esta ecuación o está mal? Está mal, porque esto está en la escala absoluta, y de este lado la presión, ¿en qué escala lo puse? Relativa. Entonces yo no puedo trabajar con dos escalas diferentes al mismo tiempo. Aquí le tengo que poner presión. Entonces recuérdese las escalas. Existe la escala relativa, existe la escala absoluta, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que a veces se nos da la H. Y si nos da la H, entonces, ¿cuál es la incógnita? La presión. Ya no es presión de vapor, ahora es ¿qué cosa? Presión absoluta. Si nos dan la H, ahora la incógnita es la presión. Y con esa presión usted entra aquí, y si le da más grande que esto, no hay cavitación. Y si le da más chico, nada de lo que ha hecho antes sirve, porque ya asumió que el caudal era para un medio continuo. Así que muchas veces lo primero que uno verifica es cuidado con la cavitación. Porque si hay cavitación, él entra como líquido y después se evapora por aquí y la bomba se quema, porque la bomba no está hecha para trabajar con gases, está hecha para trabajar con líquidos. Y el medio deja de ser un medio continuo. Entonces, todos esos detalles que ustedes saben del curso de mecánica de fluidos hay que tomarlos en cuenta. Y hay muchas cosas, entonces el problema es el mismo. Entonces, a veces les doy la H y le pregunto que verifique cavitación, y lo que quieren es encontrar H máxima, pérdida de tiempo. Porque si usted conoce H, su incógnita es la presión aquí. Y si le pidieron H máxima y esta es la incógnita, entonces aquí la presión es la mínima. Así que usted siempre para un problema tiene que preguntarse, ¿qué tengo, qué ando buscando y cómo voy a encontrar? Porque a veces me dicen, no, este problema yo lo sé resolver para encontrar la H máxima. Y si yo les doy la H, ¿para qué vas a encontrar la H máxima? Con la H, ¿cuál es tu incógnita? La presión aquí. ¿Ven la diferencia? Entonces a veces ustedes agarran exámenes viejos, y para mí es fácil agarrar un examen viejo y cambiarlo totalmente. En uno le doy H, en el otro le doy la presión del vacúmetro. Se formula igual, solo que en la formulación después yo lo que tengo que preguntar, ¿cuál es mi incógnita? Si tengo esto, ya yo no puedo asumir aquí presión. Porque no es lo máximo. Entonces a veces pasa de que usted asume todo y cuando termine la ecuación no tiene incógnita esta ecuación. Y cuando resuelve la ecuación, lo que está del lado izquierdo no es igual a lo que está del lado derecho, entonces quizás sacarse la cabeza, bipolar. Okay. Así que mucho cuidado. La clave es ¿qué tengo? ¿Qué ando buscando? ¿Cómo lo voy a encontrar? Se formula igual. Se formula igual. Pero los datos y las incógnitas pueden cambiar. ¿Vamos bien? Los datos y las incógnitas pueden cambiar. Bien. ¿Alguna pregunta sobre línea única? Vamos entonces a tuberías en serie. No, ya no tenemos tiempo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces,
Calculo que en un par de semanas estamos terminando el material del primer parcial, solo que se nos mete semana de ingeniería civil de por medio ahí. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta sobre la clase de hoy? Así que sugerencias. Hacer un buen uso adecuado de los subíndices. Cuando hay dos cosas diferentes, si las llama de la misma manera, no vas a ver cuál es cuál. Dos, siempre ver qué datos tengo, qué ando buscando, cómo lo voy a encontrar. Si es tipo 1, cuidado, voy a empezar a asumir. Porque a donde yo veo un problema tipo 1, dije asumir no sé qué, digo, ¿entendido? Si la solución es... Entonces, esa es la cuestión. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Y así sé cómo voy a hacer. Y si usted comprende eso, garantizo que tienen A en hidráulica. Si no, ¿alguien puede ver facilita? Domínguez. No. 20 segundos.